Mi función prácticamente en un principio, hace 12 años cuando comenzamos, era eliminar un poco la brecha digital que existía en las zonas rurales. Conforme han ido pasando los años, la gente ya tenía conocimiento suficiente en el uso de las nuevas tecnologías y a partir de ahí pues hemos ido dando un paso más allá. Añora ha sido siempre un pueblo muy inquieto, ha sido un pueblo al que le ha llamado mucho la atención siempre todo lo que es novedoso. Yo sé que existe mucho más mundo que Añora. Añora es solamente una pequeña parte. Cuando comenzábamos, el perfil típico de acceso al centro era la gente más joven. La gente mayor lo veía como algo diferente, como algo que no era para ellos. Conforme fue pasando el tiempo, pues sí es verdad que ellos vieron también esa utilidad que tenía el uso de Internet. Uno de los módulos que estamos desarrollando ahora es el tema de la venta online. Yo sé que Amazon, aparte de vender sus propios productos, sé que muchos proveedores son pequeños comercios. Creo que de las cosas muy positivas que podemos tener en esta relación con Amazon es verlo como una oportunidad para las empresas de Añora y de la comarca de Los Pedroches que puedan sumarse y que puedan introducir sus productos a través de Amazon. Es una forma de que la gente pueda quedarse en Añora porque si tú tienes tu taller o eres productor de un determinado producto en Añora, puedes vender a todo el mundo a través de Amazon. El tema de que podían comprar por internet ha sido un conocimiento natural, ¿no? De saber que hasta ahora solo podían comprar en lo que eran los establecimientos locales y claro, se dan cuenta de que no tienen todos los productos a su alcance. Y a través de internet, pues bueno, es una facilidad que tenemos el poder comprar productos con un simple clic. Es importante también para municipios del entorno rural como el nuestro tener acceso a una cantidad de artículos que no podemos disponer de ellos en nuestro entorno. Empiezas a ver productos que te interesan y al final Añora sale en la noticia el año pasado como la que más compra en Amazon, entonces como que coges más confianza todavía. Que Añora, precisamente un pueblo tan pequeño o tan distante de otros núcleos urbanos mayores, sea precisamente el que más compra en España, pues para mí ha sido una alegría inmensa. No tenemos acceso algunas veces a algunos artículos y entonces echamos mano de internet para poder conseguirlo. Compré también algunos componentes electrónicos para un sistema que dice no lo encontraba en ninguna tienda y lo compré también en internet. Los repartidores ya incluso me conocen tan bien que mi casa tiene 2 puertas y saben por cuál tienen que llamar. Que sigamos siendo el pueblo que más compra en internet, pero que aparte seamos también el pueblo que más vende nuestros productos por internet.